quiero compartir una meditación en esta noche, que a raíz de la lectura de un libro que estoy haciendo, muy profundo, de esos libros que uno no puede leerlo en un auto, en el colectivo, porque necesita tener las antenitas de vinil ahí conectadas 100% enfocado. Es un libro de Dietrich Bonhoeffer, y habla sobre el seguimiento del discípulo. ¡Wow! La verdad que a veces decimos, no, es ser cristiano y nada más. No, es ser discípulo. Y cuando uno habla sobre lo que es ser discípulo, cambia un poquito la realidad de lo que somos o lo que hacemos en nuestro diario vivir, de nuestro enfoque. Y yo puse como título esta meditación, elección intencional. Elección intencional. El Señor Jesús siempre es el mejor maestro y la verdad que cada vez que estudiamos sus enseñanzas nos asombra aún de los ejemplos como Él los utiliza para entender esas verdades profundas y que muchas veces nosotros, por el hecho de que son ilustraciones, decimos que no le encontramos cuál es la aplicación, cuál es la parte que yo debo aplicar en el día a día. Entonces voy a tratar de hacerlo en esta noche leyendo un pasaje muy conocido que está dentro de un gran sermón. Un sermón que el Señor Jesús, como está registrado por ejemplo en el libro de Mateo, empieza en el capítulo 4 y dice, y subiendo Jesús a un monte, vinieron sus discípulos y empezó a enseñar. Y ahí empieza este gran sermón, este gran mensaje para los discípulos. No es casualidad que este es uno de los primeros y grandes mensajes después de haber llamado a los discípulos a que le sigan, a transformarlos en lo que hacían en sus profesiones, a transformarlos ahora en discípulos de Cristo o pescadores de hombres, como también les llamó en ese desafío al que los llamó. Muchas gracias, Doris. Y ese gran mensaje abarca el capítulo 4, 5, 6, 7 y el 8 empieza y dice, y cuando descendió del monte se fue a tal lugar y ahí termina el mensaje y continúa con los relatos que el Señor Jesús realizó. Entonces, todo este mensaje está hablando en realidad de aquello primero, ese llamado que hizo a sus discípulos. Y por eso hay un llamado que es muy fuerte, muy radical en seguirle. Y hay un costo, así como también beneficios en este seguimiento. Y a algunos nos gustan más los beneficios y los costos tratamos de, dejarlos al margen, por ahí anotaditos, para que sepamos, pero no tenerlos tan pendientes, tan al tanto. Sin embargo, el Señor Jesús en este mensaje está hablando de cómo es radical aquel que decide seguir a Cristo. Empieza a hablar sobre las formas de quienes son dichosos y parecería que esos dichosos son los que sufren, son los que... Y uno dice, ¿cómo puede ser dichoso? Entonces, hay ahí dentro de todo ese mensaje, un mensaje que Jesús quiere dejar plasmado para aquellos que tomen la decisión de seguirle, ya sepan y hayan leído también la letra chica. No solamente todo este mensaje de llamado, de cosas buenas que Jesús estaba mostrando, de lo que podía hacer, sino que también lo que le correspondería a cada uno de sus seguidores. Entonces yo quiero leer una parte de este mensaje que está en Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Un texto que lo hemos leído muchas veces y predicado muchas veces. Yo quiero leer casi todo el contexto para enfocarme en lo que le puse ahí en la invitación o en el flyer cuando hice la invitación, el anuncio para esta noche. Y dice entonces la palabra del Señor, versículo 19 de capítulo 6 de Mateo. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, dice la otra versión, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Voy a hablar un poco acerca del corazón.
Pero también voy a hablar con lo que dice acá. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que crees que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Vamos a ir viendo cómo hay como un antagonismo constantemente de lo que Jesús dice de esta vida y esta forma. Habla de luz, habla de oscuridad, habla de dos señores, habla de Dios, habla de las riquezas. Versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hago un paréntesis ahí para leer la NTV del mismo versículo. Esas cosas dominan el pensamiento. ¿Ah? El pensamiento. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Vamos al 33 ahora. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Entonces, hasta ahí el párrafo de la palabra, y uno dice, ¿pero qué? ¿El Señor no quiere que trabajemos? ¿El Señor no quiere? No. A ver, una cosa es trabajar, una cosa es vestirse, otra cosa es alimentarse y otra cosa es estar, como dice acá, afanado por aquello, preocupado por aquello, desvivido por aquello. Y hace una comparación y dice, los paganos tienen como embotada la mente con estas cosas. Quiere decir que hay una forma desmedida en la cual uno se preocupa por las cosas de este mundo. Fíjense que empieza a hablar de riqueza y si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen riquezas? Y yo no sé si tanto, bueno, no sé si tanto, pero será su riqueza. Tal vez comparada con la de otro, no será riqueza, pero le puedo asegurar que para usted lo que tiene es su riqueza. Entonces lo que está diciendo acá el Señor Jesús es que no importa en qué condición estamos, lo que importa o lo que hace la diferencia es cuando nosotros ponemos demasiado nuestra vista y nuestro corazón en las cosas materiales, aquellas cosas que sabemos que son necesarias. Y si nosotros sabemos que son necesarias y por eso con responsabilidad salimos a trabajar, ¿cuánto más? Yo no sé la expresión que habrá utilizado Jesús cuando estaba hablando de esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial sabe de sus necesidades? ¿No valen ustedes más que los pájaros? ¿No valen más ustedes que esta flor que hoy está y mañana es echada al fuego? Entonces, ¿no saben cuáles son sus necesidades? Claro que sí, pero aún así, parece ser que muchas veces ponemos nuestro foco de atención en otras cosas que no son solamente Él o exclusivamente Él, sin dejar de hacer lo que nos corresponde hacer, como salir a trabajar y ganarnos el sustento de cada día. Así que yo quiero leer algunas cuestiones que fui remarcando, agregando, y
Y en esta ilustración que Jesús usa, es muy lógico. ¿Ha estado alguna vez usted en oscuridad? ¿Ha caminado en algún lugar por oscuridad? Nosotros en nuestra pieza, no sé cómo decirle y no quiero moverme mucho, pero si ahí estuviese el ingreso a nuestra habitación, la puerta, nosotros tenemos la cama acá. Entonces yo tengo que atravesar ese pasillo o esa parte para entrar a mi lugar en la cama, porque yo tengo mi lugar en la cama. Y obviamente Ceci tiene su lugar en la cama. Entonces, cuando me levanto de noche, y que es bastante seguido, para no decir todas las noches, para ir al toilet, a ver cómo está todo, a investigar si está todo bien y después vuelvo a la cama. En realidad voy al baño. Y cuando vuelvo, yo ya sé casi cada centímetro cuadrado de mi casa. Entonces muchas veces entro caminando, piso algo que no debería haber dejado en ese lugar. A veces la antena del televisor, no sé si a usted le pasa, tenemos esas antenitas de las que se despliegan y como no hace sintonía, la andamos moviendo por todos lados. Para colmo son de esas que son de una chapita, son chapitas, ¿no? Y a veces queda la cosa salida para afuera. Entonces cuando uno viene en la noche despacito a la madrugada, la choca. ¡Ah! Lo peor es que los hermanos Bascur nos regalaron un espejo muy grande, que vuelvo a decirle, y perdón a los que están ahí transmitiendo, voy a hacer un poquito de lío. Si yo ingreso, para entrar a mi lugar, ya ahí tengo la otra pared. Esa pared siempre estuvo vacía, así que yo de noche vengo, como no veo nada, toco la pared, ya sé que llegué y llegué a mi lugar en la cama. El problema fue de que nos regalaron iba a decir compramos, pero nos regalaron este espejo grandote y ahora en la noche a veces vengo así y le pego un manotazo al espejo y digo, uy, se me llega a caer semejante porque un espejo así como esta, no tanto así, pero un espejo muy grande que no estoy acostumbrado a que esté. Entonces, a veces lo toco y tengo miedo de que se me caiga el espejo y pobre los Bascur, que ha sido un regalo de boda, de no sé de qué cosa. Así que, ¿qué quiere decir esto? Jesús muy sabiamente dice, cuando hay oscuridad en los ojos, pone tropiezo a la mano. Porque aparentemente la mano se regula por la luz que tiene y la claridad para poder tocar lo que tiene que tocar, para alcanzar lo que tiene que alcanzar. Pero necesita justamente del ojo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el ojo con la mano? Es que si el ojo está en oscuridad, si no hay luz, entonces la mano se entorpece, el pie se entorpece. Entonces Jesús está diciendo ahora, así como el ojo sin la luz necesaria entorpece el resto del cuerpo, así es el corazón del hombre, así es el corazón del discípulo cuando su corazón está oscuro o está en oscuridad o está desenfocado, entorpece el resto de su accionar. Así como la mano cuando tiene luz, tiene claridad de qué tocar, cómo hacer, tiene hasta en la parte motriz fina mucha claridad para hacer lo que tiene que hacer, así el corazón del hombre, del discípulo, cuando tiene claridad, cuando tiene luz, cuando está viviendo en luz, tiene claridad en todas sus decisiones, tiene claridad en su accionar. Puede obrar y decidir porque está en luz. No hay ninguna tiniebla en él. Entonces, a veces nuestros ojos se desenfocan y acá hace esta salvedad. No hay un problema de visión. No está hablando de los que tienen problema de visión natural. Está tomando la ilustración para aquellos que sí tienen problema en el corazón, que muchas veces se enfoca en otras cosas que no son lo de Cristo, no son las cosas espirituales, y eso hace que entre oscuridad en el corazón. Entonces el discípulo empieza a caminar en un camino de incertidumbre, en un camino peligroso, porque no tiene claridad en sus decisiones. Entonces por eso la Biblia utiliza así
en esta ilustración, el ojo que necesita claridad para el resto de sus miembros, el corazón del discípulo, el corazón del cristiano, es el que de alguna manera tiene que estar iluminado para que todas sus acciones, motivaciones, sean para que den gloria a Dios. ¿Qué entonces puede oscurecer? Lo dice Jesús acá. Cuando el cristiano, cuando el discípulo se enfoca en las cosas que no debe de enfocarse o desmedidamente se enfoca en las riquezas, empieza a permitir que la oscuridad entre a su vida. Yo puse aquí algunas cuestiones, algunas cositas. Rick Warren dice en uno de sus libros, cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti. Es que el cristiano en este seguimiento pone la mirada en Jesús y le sigue. El pastor el domingo predicó sobre estar intencionalmente puesta la mirada en la meta final, ¿no es cierto? No podemos desenfocarnos. Es justamente esto. Nosotros necesitamos tener puesta nuestra mirada en aquel que nos llamó a seguirle. En el seguimiento, nuestro éxito se basa en que nuestra mirada siga estando en él. Y a veces, cuando los discípulos estaban en este mundo, se podían confundir de estos conceptos. Bueno, pero si Jesús está acá, yo lo miro a él, yo lo sigo a él con la mirada, yo lo miro a él. Pero ahora Jesús está en los cielos, o sea que mi mirada está puesta en las cosas del cielo. Entonces, Jesús en esta enseñanza está diciendo, el corazón tiene que actuar como seguir mirando a Cristo, que ya está en los cielos. Entonces, nuestra atención está allá. Nuestro esfuerzo en atesorar cosas está puesta ahí donde Él está, donde es nuestro destino final, no acá. Porque todo lo que se interponga entre Jesús y nosotros está en este mundo, riquezas y un montón de cosas. Yo no voy a entrar ahora en detallar cada cosa, pero cuando en la Biblia se habla de muchas cosas de avaricia o de idolatría, tiene que ver a cómo se dejaron engañar o iluminar con estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, simplemente para mencionarlo, ¿no? Job dice que cuidó sus ojos para no codiciar a las jóvenes doncellas. Aparentemente las jóvenes doncellas también hacen de que los ojos se vayan para otro lado, y no solamente a un lado físico, sino el corazón también se puede ir para otro lado. En el pecado David, cuando estaba allí ociosamente paseándose por el tejado, dice que vio, y fue un gran problema para David. Pero también en el pecado de Acán, ¿se acuerda cuando tenían que destruir todo lo que había allí en el lugar que había que destruir en Jericó? Y sin embargo dice, y yo vi y codicié. Quiere decir que la codicia empieza con mirar. Por eso es el problema que vivimos en una sociedad que nos quiere mostrar lo que necesitamos. Yo no sé cómo se le llama esto, pero constantemente estamos flasheados de imágenes, porque es lo que nos llama la atención, nos atrae. ¿Sabe que antes los videoclips se hacían, son tomas las que se hacen, ¿no? Tomas y se corta, se vuelve a yapar y se sigue donde se había cortado. Y no sé, supongamos que en una grabación de una canción había 10 tomas. Bueno, ahora se hacen 10 tomas por minuto, porque hay una cantidad, un bombardeo de imágenes para mostrar, porque eso aparentemente es lo que llama la atención, lo que enceguece. Entonces, vivimos en una sociedad que constantemente nos está mostrando lo que tenemos que adquirir, y esas cosas son las que pueden traer oscuridad a nuestra vista. Proverbios 4, 18 en adelante, dice estos versículos que seguramente usted lo recordará, Proverbios 4, 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan, como yo, ¿no? Cuando ando ahí en la noche. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Fíjense cómo la Biblia está hablando constantemente, ojo, corazón, ojo, corazón. 22, porque son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así que debemos en este tiempo, como los caballos, estar con ¿cómo? Anteojeras. ¿Así se llaman? Estas anteojeras. Porque hay un montón de cosas que no solamente van a llamar la atención a nuestros ojos, sino que van a llamar la atención de nuestro corazón. Y cuando llamen la atención de nuestro corazón, aquello que nos atrapó la atención, nos tendrá atrapado a nosotros. Les leo rápidamente lo que escribí. Por lo tanto, nuestra atención principal debe estar en lo espiritual, ya que ellas son las cosas que producen las verdaderas riquezas espirituales y definen también nuestra fidelidad hacia aquellos que nosotros consideramos más importantes. ¿Sabe que nosotros consideramos las cosas importantes a las que les dedicamos tiempo, a lo que invertimos? ¿Invertimos en Dios, en las cosas de Él, o invertimos más en las cosas nuestras? Recién estuve tentado, y perdón, yo no tengo problema de hablar con libertad sobre algunos aspectos. Recién antes de poner la ofrenda tenía en la billetera un billete de 100 y un billete de 500. ¿Cuál creen que puse en la ofrenda? Qué fácil que es designar qué poco que es 500 pesos, pero ni un lomito te alcanza. No compré ni un lomito, ni una pizza con 500 pesos. Qué fácil que son expresiones así para la comida, una pizza, ¿no? O una bebida, una coca, ¿no? Una coca está a 250, 300 pesos. Ahora, cuando uno mira la billetera y lo analiza para la ofrenda, esos mismos 500 pesos para la ofrenda, no, mucho. Son 500 pesos. ¿Por qué existe esa diferencia de valores en una misma cantidad? Porque es el valor a lo que damos, a lo que invertimos. Porque es lo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que considero importante. Entonces usted, y como Jesús nos hace reflexionar, tenemos que pensar, ¿es importante trabajar? Sí, pero ¿está siendo más importante que las cosas que tiene que hacer para el Señor? ¿Es importante la relación? Sí. ¿Es más importante que la relación con Jesús? ¿Te ha sacado de vista de aquel que ilumina nuestra vista, nuestro corazón y nos hace caminar en rectitud? Porque todo lo otro que ocupe el lugar de Jesús en nuestra vista y en nuestro corazón siempre nos va a hacer demorar y hasta distraer. Si nuestra mirada está dirigida a las cosas eternas, nuestro corazón le pertenecerá a Dios y por ende nuestra fidelidad. Pero si nuestro interés está en hacer riquezas en esta tierra, y vuelvo a decir, no es que se haga rico, para usted será su riqueza. Comparada con lo de otros será un vueltito, será en chaucha, pero tal vez para usted sea riqueza. Entonces, lo aclaro por la duda, no, yo nunca voy a vivir esta experiencia. Vuelvo a decir, si nuestra mirada está dirigida a las cosas eternas, nuestro corazón le pertenecerá a Dios y por ende nuestra fidelidad. Pero si nuestro interés está en hacer riquezas en esta tierra, nuestro corazón le pertenecerá a las cosas terrenales y sus prioridades girarán alrededor de ellas. Y por tanto, Dios no será su Señor y por ello, ahora Jesús nos hablará que nadie puede servir a dos señores. Es tan radical el seguimiento de Jesús que nos dice: o seguís esto o seguís lo otro. Porque a uno vas a amar y al otro vas a aborrecer. No hay forma acá, no se puede, porque no vas a poder invertir el mismo tiempo, la misma energía, el mismo dinero, el mismo amor, la misma pasión para estas dos cosas. En algún momento vamos a tener que definir.
Por eso también el Señor, allí en Lucas capítulo 8, 14, creo que ese no se los pasé, pero en la parábola del sembrador, ¿se acuerda que hay parte que cayó entre las espinas? Cuando Jesús explica qué es lo que son las espinas, dice allí en el 8:14, bajo las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué es lo que son las espinas que crecen juntamente con la semilla de la palabra? Justamente estas cosas, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. ¿Y sabe qué dice? Que si uno la deja que esos espinos sigan creciendo, la van a ahogar y la van a matar. Pueden convivir tal vez cierto tiempo, pero llega un momento que una va a crecer más que la otra. Y por último, el Señor Jesús, aun cuando nos pide que nosotros dejemos de lado estas cosas que son inherentes al ser humano, como por ejemplo el hacer tesoros, la honra, la gloria, Jesús lo direcciona en el sentido correcto, ¿no? Por ejemplo, Él le da el objeto a la honra a Dios y San Juan capítulo 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nos gusta que nos honren en esta vida, nos gusta que la gente nos honre, por eso hacemos cosas que nos vean. Pero entonces el Señor Jesús dice, yo sé que eso es natural, esperen un poco porque hay alguien que los quiere honrar más y ese es mi Padre. No busquen la honra acá, no se ennublezca la visión por la honra acá, cuando mi Padre tiene una honra para darles. Entonces Jesús sabe que esto es inherente al ser humano. Entonces nos cambia el enfoque. Así como también acá la gloria, ¿no? Gálatas 6, 14 dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ninguna cosa, ningún título, ninguna posesión nos va a dar gloria, sino el seguir fieles a ese seguimiento. Pusimos nuestra mirada en Jesús y le somos fieles. Y por último, el hacer tesoros. Sabe el Señor que nosotros somos de hacer tesoros. Entonces nos dice, no lo hagan acá, háganlo en el cielo. Yo sé que les gusta hacer tesoro, no lo hagan acá, háganlo en el cielo, ¿no? Entonces de esa manera lo que es inherente al ser humano, lo que Jesús nos pide que rechacemos, no lo saca del corazón del ser humano, lo reorienta a lo que Él quiere que sea nuestra vida espiritual. Así que de esta manera yo quiero que reflexionemos juntos a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué cosas pueden ser que a nuestros ojos han dejado que entre en oscuridad, tiniebla o tal vez hasta incluso distorsión de la imagen? Entonces, a la vista no voy a hacer un llamado para los que tienen miopía, astigmatismo, porque es solamente la ilustración que Jesús estaba utilizando. Hay algo mucho más profundo que es el corazón. Y que es ahí donde muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, y el Señor Jesús dijo, eso es tan peligroso, es tan peligroso. Así que recomiendo, como dice la palabra, que nos enfoquemos, que tomemos la decisión correcta. Por eso puse que seamos intencionales en dónde va a estar nuestra mirada. Por eso puse también una figurita de unos ojos mirando hacia el cielo. ¿Dónde vamos a hacer tesoros? ¿En la tierra o lo vamos a hacer en los cielos? Nos ponemos de pie para orar y decirle al Señor que si hay algo que ha ocupado en este tiempo el lugar que a Él le corresponde, hay distintas palabras en este mismo capítulo que habla sobre la actitud frente a las cosas de nuestras necesidades. No se inquieten, no se afanen. Y fíjense que son características de esta sociedad. La ansiedad, el afán.
si esto es a nivel social está bien, pero para el cristiano, el discípulo que ha aprendido a mirar de otra forma, ha aprendido a caminar de otra forma, entonces es una decisión de cada día, limpiar aquello que está oscureciendo y que entorpece nuestro accionar, entorpece nuestras motivaciones. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta noche, porque con la claridad que tiene tu palabra y con el perdón de tal vez quitarle esa claridad que tiene en mi exposición, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, nos haga mirar hacia nuestro interior, cómo está nuestro corazón. Si de algo nos sirve, ayúdanos a ver dónde estamos mirando, en qué cosas estamos invirtiendo, en qué cosas estamos poniendo nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestras energías, nuestros recursos. Y si en este balance encontramos que lo estamos poniendo demasiado en las cosas materiales, demasiado en las relaciones, demasiado en las cosas de este mundo, Espíritu Santo, ayúdanos a interpretar qué son aquellas cosas para saber qué cambiar. Porque seguramente que entorpeceremos nuestro caminar. Señor, que así como nosotros lo entendemos con claridad, a este ejemplo, a esta ilustración de la falta de claridad y lo que esto trae, lo que conlleva, así también entendamos lo que le causa si nuestro corazón está desviado, si nuestro corazón está con oscuridad, si hemos hecho tesoro en esta vida, si no estamos preocupados, estamos demasiado afanados, o aún como los incrédulos, con la mente, como dice ahí, embotada por esto. Señor, ayúdanos a cambiar y saber de que tú tienes el cuidado de nosotros. Nada nos puede faltar, lo declara tu palabra, lo dice tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, sabiendo que si vivimos una vida justa y piadosa, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, Señor, vos te vas a encargar de añadirlo a nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor mío, ponemos nuestra mirada en ti, en lo eterno, en lo espiritual. Ponemos nuestra mirada en aquello a lo cual tú quieres que pongamos la mirada. Y de esa manera rechazar cada día aquellos ofrecimientos que este mundo nos ponga a nuestro alcance. Danos la fuerza, danos el valor para decirle no a cada uno de estos ofrecimientos. Porque nuestro corazón sigue siendo débil, nuestra vista sigue siendo débil. Pero renovanos en fortaleza en esta hora. Renovanos en fe, en el nombre de Jesús.